Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 17 de julio del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, y a lo largo de nuestra trayectoria de ya más de 35 años, en todos los casos conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes, a ninguno de los cuales les han embargado su patrimonio, no les han vaciado negocios, no les han inmovilizado cuentas bancarias, no les han embargado la cartera de clientes, tampoco les han embargado alguna negociación en su conjunto en plena operación, con todo lo que de hecho por derecho les corresponde, y ninguno de nuestros clientes ha perdido su casa habitación. Por otro lado, ninguno de nuestros clientes ha enfrentado investigaciones ministeriales, procesos penales, y ninguno ha sido sentenciado por la comisión del delito de delitos fiscales. En especial, ninguno ha sido sentenciado como culpable por defraudación fiscal y delitos equiparables. Con estos antecedentes, en este video vamos a comentar una nota que salió publicada por Reuters el día de antier, 15 de julio del año 2020, titulada "Va a haber gente en la cárcel, advierte Procurador Fiscal de la Federación". Esta es la nota periodística que vamos a comentar y que vamos a compartir con ustedes en este video, y es importante conocer lo que dice el Procurador Fiscal de la Federación, porque sin duda alguna el Procurador Fiscal de la Federación está hablando en serio. La nota nos dice que va a haber gente en la cárcel, advierte Procurador Fiscal. Entre 2020 y 2021 va a haber gente en la cárcel, declaró el Procurador Fiscal Carlos Romero a la agencia Reuters. Entre septiembre y octubre prevén arrestos. México podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre, dijo un fiscal de alto rango. México podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre, dijo un fiscal de alto rango, mientras el gobierno intensifica una campaña agresiva para exprimir más ingresos de las empresas y poner fin a lo que describe como años de débil recaudación tributaria. Están pendientes varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva, dijo en una entrevista el Procurador Fiscal Carlos Romero. Textualmente dijo que íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre, explicó Romero. Entre 2020 y 2021 va a haber gente en la cárcel. Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que clasifica el fraude fiscal por más de 7.800.000 pesos como un delito grave. Los sospechosos pueden ser arrestados cuando son acusados y detenidos durante el proceso. Romero dijo que el momento de los arrestos dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del confinamiento por la pandemia en México. La Fiscalía General es responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos basados en quejas presentadas por el Procurador Fiscal. Los grandes contribuyentes corporativos si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, miembros de la Junta, abogados y contadores, agregó Romero. Bien, pues el gobierno insistentemente nos está manifestando que aquellos mexicanos que equivocadamente en el pasado han incurrido en la comisión de delitos fiscales, especialmente en defraudación fiscal
y delitos equiparables, ya en este año, en lo que resta de este año y en los próximos años, sufrirán las consecuencias de esas conductas ilícitas mediante la presentación en su contra de querellas por defraudación fiscal y delitos equiparables, y la intención de la Procuraduría es que, integradas las experiencias, se turnen al juez de control para que éste, si considera que están integrados los elementos del delito, pues cite al imputado a la audiencia inicial y sea sometido a un proceso penal por defraudación fiscal y delitos equiparables. Desafortunadamente en México son millones los mexicanos que en los años anteriores han incurrido en defraudación fiscal, y por eso es importante que antes de que les llegue un oficio de invitación o antes de que la autoridad hacendaria les practique una revisión fiscal, antes, en forma espontánea, conforme a estricto derecho, regularicen su situación fiscal, de tal suerte que al regularizar su situación fiscal se salgan de defraudación fiscal, eliminen la defraudación fiscal y como consecuencia de ello ya no se pueda formular en su contra alguna querella. Esto está expresamente previsto en el penúltimo párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y en el último párrafo del Código Fiscal del último párrafo del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Las personas que en el pasado cometieron defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada tienen el derecho de eliminar esos delitos, de desaparecerlos, de borrarlos, si espontáneamente, conforme a estricto derecho, regularizan su situación fiscal antes de que la autoridad les envíe un oficio de invitación o les inicie una revisión fiscal, y una vez regularizada la situación fiscal y eliminado el delito fiscal inicialmente cometido, la autoridad ya no podrá formular querellas y entonces el contribuyente ya no enfrentará ningún proceso penal y menos aún será sentenciado como culpable por defraudación fiscal o delitos equiparables. Esto es importante que lo tomen en serio los contribuyentes, porque sin duda alguna en los próximos años muchos mexicanos que hoy no vislumbran esa posibilidad, esa probabilidad, en los próximos años estarán enfrentando procesos penales, recluidos en prisión, con todo su patrimonio asegurado, motivo por el cual no nada más no tendrán dinero para pagar su defensa en el proceso penal, sino que incluso sus familias en la calle no tendrán el sustento, porque el aseguramiento puede incluir incluso las negociaciones, los negocios. Si los negocios de los imputados están asegurados, obviamente ya no habrá derrama económica para la familia del imputado, y la vida de todos, tanto del imputado que estará en prisión como de su familia, se convertirá en un verdadero calvario. Por eso es importante que los contribuyentes revisen su situación fiscal en los últimos años, en los últimos 5 años, para tener la certeza de que en esos últimos 5 años no han cometido defraudación fiscal o algún delito equiparable. Y si de ese diagnóstico resultara que sí hay delitos de defraudación fiscal y equiparables cometidos en los últimos años, lo importante es que con la asesoría fiscal, legal, penal de expertos asesores fiscalistas y penalistas, pues regularicen espontáneamente su situación fiscal conforme estricto derecho, de manera espontánea, antes de que la autoridad fiscal inicie alguna revisión fiscal, para eliminar por completo de su vida la probabilidad de que el día de mañana en su contra se formulen querellas y vivan el calvario de investigaciones ministeriales, procesos penales y sentencias condenatorias. No es lo adecuado, no es lo ideal que el contribuyente busque asesoría legal, asesoría fiscal, asesoría penal, ya que esté tras las rejas, porque en ese momento será demasiado tarde, demasiado tarde. Recuerden que, de acuerdo con las últimas reformas penales
en materia fiscal, ¿verdad? Una vez que el contribuyente enfrenta un proceso penal, en muchos casos no habrá acuerdos reparatorios, no habrá suspensión condicional, habrá prisión preventiva oficiosa necesariamente, ¿verdad? Y además en ciertos casos serán incluso considerados como amenazas a la seguridad nacional. Todo este calvario que la ley contempla para los contribuyentes que han cometido defraudación fiscal y delitos equiparables en el pasado, puede eliminarse si el contribuyente inteligentemente revisa su situación fiscal y si detecta delitos, los elimina conforme estricto derecho, asesorados por abogados fiscalistas y penalistas expertos en el tema. El que un contribuyente esté en defraudación fiscal no es un problema menor que cualquier persona pueda resolver con puro sentido común. No, si alguien ha cometido defraudación fiscal o delitos equiparables en el pasado, tiene problemas sumamente graves, problemas profesionales, ¿verdad? Que solamente con la asesoría de expertos puede el contribuyente salir avante en forma espontánea antes de que la autoridad inicie una revisión fiscal. En alguno de los videos que publiqué anteriormente, alguna persona comentó que es muy fácil que un contribuyente regularice su situación fiscal sin necesidad de acudir al SAT, ¿verdad? Porque basta y sobra con que presente las declaraciones complementarias, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasa si el contribuyente que ha cometido defraudación fiscal en el pasado no tiene liquidez, no tiene dinero, no tiene propiedades? En esta época de pandemia, con una crisis económica verdaderamente brutal, difícilmente un contribuyente va a tener en su cuenta bancaria el dinero suficiente para pagar el dinero que resulte en las declaraciones complementarias que presente para tratar de regularizar su situación fiscal. Y si no tiene ese dinero para pagar las complementarias, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? No tienen dinero y en muchas ocasiones no tienen bienes. Entonces, como vemos, no es tan sencillo salirse del delito simplemente presentando las declaraciones complementarias, porque la mayoría de los mexicanos que han cometido defraudación fiscal no tienen la liquidez suficiente para pagar el impuesto que resulta a su cargo en esas declaraciones complementarias. Y si estos imputados que no pagan los impuestos porque no tienen dinero, adicionalmente tienen propiedades, estas les pueden ser arrebatadas, aseguradas, decomisadas, embargadas como parte de la reparación del daño. Y si hay propiedades que valen, por decir algo, 10 millones de pesos, el fisco las puede evaluar en 3 millones de pesos, salen a remate en 2/3 partes del valor de avalúo, 2 millones, si no se rematan se las adjudica el fisco al 60% del valor de avalúo, esto es 1.800.000 pesos, ¿verdad? Y resulta que a pesar de que el contribuyente ya perdió bienes con valor de mercado real de 10 millones de pesos, resulta que cuando mucho se le toma un abono de 1.800.000 pesos, sigue con deudas fiscales y tendría que seguir el proceso como imputado hasta ser sentenciado como culpable. No son problemas sencillos. Si en verdad los mexicanos nos estimamos, nos amamos, nos queremos, tenemos que hacer lo posible para evitar ese calvario, ¿verdad? Entonces, mexicanos, yo les recomiendo que se realicen diagnósticos. Si detectan que hay delitos de defraudación fiscal equiparables, regularicen su situación fiscal conforme a estricto derecho, ¿verdad? Y si no tienen el dinero suficiente para pagar el impuesto a cargo que resulten las complementarias, ¿verdad? Busquen la asesoría de expertos en la materia fiscal y penal, para que no el día de mañana estén tras las rejas y su familia en la calle sin el sustento diario. Es un error, y lo repito, que los empresarios, que los contribuyentes piensen que van a contratar a un abogado fiscalista y penalista por primera vez hasta que ya estén tras las rejas, porque será demasiado tarde, porque
el fisco tendrá pruebas suficientes para demostrar que sí cometió defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada. ¿Por qué? Porque el contribuyente nunca regularizó su situación fiscal. Y por eso es importante que los contadores públicos y los abogados en general, ¿verdad?, nos preparemos, nos capacitemos para asesorar a los contribuyentes que en el pasado han cometido defraudación fiscal, de tal suerte que podamos regularizar su situación fiscal en forma espontánea antes de que la autoridad les inicie una revisión, eliminemos los delitos y ya no haya la amenaza de que en el futuro estén tras las rejas por defraudación fiscal o delitos equiparables. Por eso debemos prepararnos. Los abogados, penalistas y fiscalistas que se están preparando para, según ellos, ayudar a los contribuyentes que estén tras las rejas siendo procesados por defraudación fiscal y delitos equiparables, pues no conocen la materia fiscal y no conocen cómo trabaja la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y cuando los contribuyentes ya estén tras las rejas y ellos sean contratados para tratar de ayudarlos, en primer lugar el contribuyente no tendrá ni siquiera dinero para pagarles sus honorarios profesionales, y en segundo lugar, con todo el caudal probatorio aportado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, por la Fiscalía General de la República, el juez necesariamente tendrá que sentenciar como culpable al imputado por defraudación fiscal y delitos equiparables. Recuerden que en todo en la vida, si un problema lo dejamos crecer, se convierte o crece de tal magnitud que ya no tiene una solución favorable. Un cáncer en las etapas iniciales puede curarse, pero si ese cáncer lo dejamos avanzar hasta que ya esté en fase terminal, nada se podría hacer por el paciente y este fatalmente tendría que fallecer en medio de mucho sufrimiento. Hoy los contribuyentes que en el pasado han cometido delitos fiscales tienen la oportunidad de regularizarse antes de que la autoridad les inicie una revisión fiscal. Ya iniciada una revisión fiscal, difícilmente podrá salvárseles porque el delito estará totalmente consumado y la autoridad lo habrá descubierto totalmente consumado. Estimados compatriotas, ojalá no echen en saco roto estos comentarios y tanto contribuyentes como los abogados y contadores trabajemos con intensidad para que todos los mexicanos que por error en el pasado han cometido defraudación fiscal y delitos equiparables se salgan de ellos conforme a estricto derecho, como lo permite expresamente la ley, y de esta manera ningún mexicano pierda su libertad, su patrimonio, sus negocios y tampoco su libertad. Bien, estimados amigos, nosotros queremos compartirles que tenemos dos obras jurídicas, esta publicada en enero del 2019, titulada La trampa de las facturas compradas, obra que deben conocer todos los mexicanos, contribuyentes, contadores y abogados, y que evitará que los factureros nos engañen vendiéndonos facturas y nos compliquen la existencia colocándonos en situaciones de alta vulnerabilidad que permitan que el día de mañana la autoridad con la mano en la cintura nos quite absolutamente todo: propiedades, negocios, dinero y libertad. Y también tenemos esta obra jurídica que se llama Conductas que tipifican defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas, en donde hablamos de las 20 conductas que tipifican defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Conductas que todos los mexicanos debiéramos conocer, contribuyentes, contadores y abogados, para que ningún mexicano incurra en ellos y ningún mexicano el día de mañana pierda su libertad. Más vale prevenir que lamentar. Lo mejor es la prevención, y hoy en día en materia fiscal penal la única opción para salir adelante es la prevención. Si tú quieres empezar a defenderte y empezar a asesorarte y contratar abogado, fiscalista o penalista hasta que estás tras las rejas, será demasiado tarde y vivirás un calvario, tú y tu familia, verdaderamente tremendos. Todo eso se puede evitar si nos adelantamos y antes de que la autoridad nos revise, regularizamos conforme a estricto derecho nuestra situación fiscal.
En los próximos días 28, 29 y 30 de julio impartiremos un seminario en línea titulado Aspectos fiscales y penales de la compra de facturas, en donde nosotros brindaremos a todos los contribuyentes, contadores y abogados información abundante, de calidad, que permitirá que todos conozcamos a fondo esta problemática fiscal y penal de quienes compran facturas, de tal suerte que nunca compremos facturas a futuro y todos regularicen su situación fiscal en el pasado, para evitar que la autoridad les aplique todas las consecuencias nefastas, agresivas, implacables que la legislación penal vigente tiene previstas para todos aquellos que compraron facturas en el pasado. Estimados amigos, somos los arquitectos de nuestro propio destino y nuestro futuro lo preparamos con nuestros actos del día de hoy, con lo que sembramos el día de hoy. Ojalá los actos que hoy los mexicanos llevemos a cabo sean inteligentes, para que el día de mañana ninguno de los mexicanos pierda su libertad por defraudación fiscal o delitos equiparables. Muy buenas tardes, estimados amigos. En el video vamos a dar los datos para que ustedes puedan pedir información de este seminario en línea, en donde proporcionaremos información que todos los contribuyentes inscritos en el RFC, que presentan declaraciones, y todas las personas físicas, aún las no inscritas, que manejan dinero en cantidades importantes, deben conocer para nunca cometer defraudación fiscal y para que nunca pierdan su libertad. Buenas tardes, estimados amigos, sean felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.